Hoy en Juntos a las 3 nos encontramos con la doctora Silvia Ramírez, coach de felicidad y marca personal, quien nos hablará de los miedos a mis propios miedos. Tener miedo no solo es normal, tener miedo es indispensable porque es una señal de alarma que nos dice que hay algo frente a lo cual nosotros debemos huir. Pensemos un momentico en el hombre de las cavernas. ¿Qué tal no hubiera sentido miedo? Por fortuna lo sentía y entonces no avanzaba hacia sus depredadores. Ahora nosotros no interactuamos con tigres, pero el tigre moderno y sobre todo a la hora de emprender son las cuentas que tenemos que pagar, la gente que puede o puede no contratarnos. Entonces, el problema del miedo en sí es cuando nos vuelve disfuncionales porque se convierte en paranoia. Y aquí es una pregunta fundamental la que hay que hacerse. ¿Cómo sé que eso a lo que tengo tantísimo miedo necesariamente me va a ocurrir? ¿Cuáles son los miedos más comunes por los que le consultan las personas? La gente le tiene miedo a tres cosas esencialmente. Primero, le tienen terror al futuro porque no sabemos bailar con la incertidumbre. Entonces, quisiéramos tener una póliza de seguro que nos garantizara que ese plan que tenemos en mente va a ocurrir. Primero, miedo al futuro. Segundo, miedo a la soledad. Y ahí el problema es que la gente no sabe gestionarse por una parte y por otra parte le tiene terror a asumir desafíos. Y el tercer miedo es al rechazo. Las personas tienen muchísimo temor de no encajar, tanto en sus círculos sociales como profesionales. Entre otras cosas, a nivel profesional, es porque dentro de las empresas se arman pandillas. Entonces, el miedo de estar fuera de esta pandilla también hace que yo, finalmente, aunque sea un buen profesional, no me pueda desempeñar bien. ¿Cómo identificamos nuestros propios miedos? Para identificar los miedos, primero hay que entender qué es el miedo. Y el miedo no es nada distinto a una desproporción que yo siento entre los recursos que yo tengo y los que la situación me exige. Por ejemplo, yo siento que no conozco bien un tema y ahora tengo que explicarlo en público. Entonces, los recursos que la situación exige de mí son 10 y los recursos que yo tengo son 2. Esto lo menciono es porque cuando racionalizamos exactamente cuál es la habilidad que yo tengo que desarrollar, el miedo empieza a desaparecer. Por otra parte, es fundamental que evitemos caer en el error de querer combatir el miedo, porque para ser valiente lo que hay que hacer es sentir miedo justamente. O sea, si yo no sintiera miedo de la situación que estoy a punto de acometer, entonces ¿dónde está el acto de heroísmo? Dejemos de combatirlo. Y en tercer lugar, pongamos la química orgánica a funcionar a nuestro favor. Porque cuando sentimos miedo, se nos activan los químicos del cuerpo y uno de esos muy poderoso es la adrenalina. La adrenalina va a hacer cualquiera de dos cosas según nosotros lo dispongamos. O nos quedamos en blanco y nos paralizamos, o vamos a hacer una intervención en público memorable, o vamos a ser más fuertes, o vamos a ser más ágiles. Entonces, en resumen, aquí hay que entender que el miedo es una emoción mía y por lo tanto, en la medida en que yo entienda lo que me está pasando, yo voy a poder escoger qué quiero que haga el miedo por mí. ¿Cómo se trabajan los miedos desde el coaching? Cuando una persona viene a buscar un coach, es muy importante que entienda que aquí no se curan fobias, porque para eso están los psiquiatras y los psicoterapeutas. En ese sentido, el coach lo que hace es entender dónde está la persona ahora, dónde quiere estar, cuál es la meta que quiere lograr y cuáles son las herramientas que se necesitan para llegar allá. En el caso puntual de la gente que está afectada por un miedo, hay 3 preguntas que vale la pena hacerse y de paso que se las haga la audiencia. En primer lugar, si usted no tuviera miedo, ¿qué haría? Esa pregunta es muy buena porque el entusiasmo que nos genera esa meta es lo que nos seduce y lo que nos da ganas de avanzar hacia allá. Segunda pregunta, ¿qué sería lo peor que le podría pasar si usted se lanza a conseguir esa meta? Y tercera pregunta, ¿qué tan posible es que eso pase? Y en ese sentido le tengo las estadísticas. Todo demuestra que el 95% de las cosas que tememos que nos pasen, no pasan. De modo que, sinceramente, ese 5% de cosas que sí pueden pasar, no dan para dejar de vivir la mejor vida que uno puede vivir solamente amedrentado por el miedo. ¿Qué podemos hacer desde casa para superar nuestros miedos? Vamos a comenzar con el tip ganador. Y es que hay que dejar de tener miedo entendiendo que si yo dejo de estar asustado, no me expongo más. Y pongámosle atención a esto. Desde que estamos pequeños nos enseñan a desconfiar o nos enseñan a ir asustados como si lleváramos un freno de mano puesto, porque si no nos ilusionamos mucho, entonces no nos exponemos mucho. Razonando de esta manera, lo único que hacemos es perdernos de escenas muy bonitas de nuestra vida, porque lo cierto es que si dejo de estar asustado, no me expongo más. Si dejo de estar asustado, el proyecto en el que estoy trabajando, si va a salir bien o mal, igual va a salir bien o mal. La persona con la que estoy saliendo, si me va a ser infiel o no me va a ser infiel, igual lo va a hacer. Primera pregunta. Segunda pregunta. Piense, ¿usted conoce algún escenario donde gente que haya intentado algo parecido a lo que usted quiere intentar le haya ido bien?
Y usted verá sorprendentemente que las respuestas son muy positivas. Y tercera pregunta para terminar, piense en sus antecedentes, sobre todo en su sistema de creencias. ¿Qué es lo que le hace pensar que usted está demasiado viejo o que es demasiado tarde o que sencillamente no va a ser capaz? Porque generalmente hay un antecedente que no tiene ningún fundamento en el cual usted se está escondiendo detrás de sus miedos.